igual hay que tomar en cuenta también lo que son las causas naturales, entre ellas los incendios. Lastimosamente nosotros somos muy descuidados en los locales donde hay incendios. Siempre tenemos la tendencia de colocar archivos en los lugares ya muy viejos, donde hay cableado viejo. ¿Por qué digo esto yo? Cuando tenemos la tendencia de ubicar archivos en los espacios ya que son muy viejos, donde tienen cableados viejos o antiguos, que no soportan ya incluso colocar aparatos. Digo esto porque nosotros lamentablemente hace unos años tuvimos una gran pérdida de lo que es el archivo histórico de Comayagua, el archivo episcopal del Palacio Episcopal de Comayagua, donde ahí Honduras pues tuvo una gran pérdida en materia de material histórico, un material exquisito, donde lo voy a decir, se perdió casi el 95% de lo que es el archivo. Muy poco se logró rescatar, y de esto muy poco que se logró rescatar, vinieron otros factores que le hicieron mucho daño a lo que es al papel. Si tomamos en cuenta el incendio que hubo, pues creo que en el 2009, 2008, por allí, también vino también lo que es el agua que pues se le depositó por la necesidad, lógico, como es de apagar el incendio, lo que es el agua viene suministrada por los bomberos, y aparte esto se suma la presión, la fuerza del agua con que terminó mutilando muchos archivos que se pudieron haber rescatado en ese momento. Eso es muy importante. Entonces, según investigaciones, pues parece que fue un recalentamiento en el cableado viejo del sistema eléctrico, que hubo un recalentamiento. Entonces, el descuido de las personas que custodiaban esos archivos en el Palacio Episcopal, pues logró que se propagara el incendio, y lamentablemente incluso empezó en lo que es en el archivo histórico del Palacio Episcopal de Comayagua, donde se perdió una información muy valiosa que se refiere a lo que es a la historia de Honduras. Siempre hay que tener en cuenta, revisar también estos sistemas eléctricos para evitar desastres como los que se tuvo en ese palacio, en el Palacio Episcopal. Las inundaciones también son otra de las causas naturales que tenemos que tener en cuenta. Ya incluso con el FIFI, con el MISH y con otras inundaciones hemos tenido que ver, porque también aquí se cometió otro error, sobre todo en aquellas instituciones públicas o privadas, por experiencia propia. Pues aquí acostumbran a meter muchos archivos, lo que es en los sótanos de los edificios, y pues tuve como experiencia lo que es la inundación que sufrió, o las consecuencias que tuvo lo que es tanto el Ministerio de Educación como el Instituto Higuera. En estas dos instituciones públicas, pues se perdió valiosa información, tanto en el Higuera como en el Ministerio de Educación se perdió valiosa información que era sobre, pues podríamos decir, de que de los primeros estudiantes, cuando se inició lo que es el proceso educativo de formación aquí en nuestra sociedad, se perdió mucha información histórica, tanto de docentes como de alumnos. ¿Por qué? Porque resulta que en el Higueras, como en el Ministerio de Educación, tenían lo que es todo ese archivo, lo tenían en los sótanos, y durante las inundaciones, pues tuvieron grandes daños. Como información les quiero decir, pues tuvimos una gran experiencia en el Ministerio de Educación. Lo que pudimos salvar, creo que sí, un 70% de lo que es el archivo del Ministerio de Educación, que ustedes tienen que tener conocimiento. En este caso, pues cuando un libro se moja, que fue lo que sucedió, bueno, en este caso estoy hablando yo de centenares de documentos y libros que durante la inundación pues se mojaron aquí en el Ministerio de Educación,
y deben de tomar en cuenta que cuando un libro se moja totalmente, siempre es bueno abrirlo. ¿Abrirlo para qué? Y estar pasando sus hojas, hoja por hoja, cada 5 o 10 minutos. ¿Para qué? Porque es una manera de que el libro se vaya secando o acelerar el secado del libro. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si nosotros los libros los dejamos así, simplemente que creamos que se va a secar, pues el libro entre las fibras, durante su fabricación, esto lleva un tipo de encolante que une lo que es la fibra. Entonces, cuando recibe humedad, este encolante se reblandece y tiende a unir lo que es las hojas. Por eso es muy importante abrirlo y estar pasando las hojas una por una. O sea, ir cambiando la posición de la hoja por lo menos cada 5 o 10 minutos a medida de ir secando la totalidad del libro. Esto hay que hacerlo cuando tenemos este tipo ya sea de accidentes o inundaciones como tuvimos en el Ministerio de Educación. También es importante tomar en cuenta cuando haya problemas de humedad en los archivos, uno se puede auxiliar de que estos son los ventiladores. Los ventiladores es muy importante para acelerar el secado en los libros o documentos, pero siempre se ponen en lugares estratégicos, teniendo cuidado con la presión del aire, y lo que hace el ventilador es acelerar el secado de los documentos y los libros. Es muy importante tener en cuenta cuando tengamos este tipo de problemas, usar ventiladores. Nunca hay que usar nunca utilizar planchas o acercarlos a alguna fuente de calor, porque podemos tener le podemos agregar otro segundo daño. Para este tipo, pues hay que utilizar ventiladores y estar pasando lo que es los libros, cambiando hoja por hoja para el secado total de estos. Igual, otra idea que se puede sugerir cuando tengamos problemas de humedad, producto de la inundación, o porque ya sea que tuvimos gotera o algún accidente, ya sea en una biblioteca, también nos podemos auxiliar por lo que es el papel periódico. El papel periódico es un material, bueno, es el mismo estraza, nada menos que ya es papel impreso, lo digo yo porque es el que tenemos a la mano y se puede intercalarlo entre cada hoja y se puede cerrar siempre una vez que hayamos intercalado las hojas de papel periódico, hacerle una leve presión y hay que dejarlo durante unos 5 a 10 minutos. El papel periódico, la función lo que hace es absorber la humedad de las hojas. Ya una vez que ha absorbido la humedad, se retira y se vuelve a poner otro papel seco. Y así en ese proceso de retirar el que se ha absorbido la humedad y se mete otra vez papel seco, o sea, otra hoja de papel periódico. Dirán ustedes por qué papel periódico, como le dije, reitero, es el que tenemos a mano, lo podemos conseguir en grandes cantidades. Hay otros materiales, pero ya eso ya tiene un costo más elevado. El papel periódico es el que, pues, más aceptable para este tipo de emergencias. Y algo más importante en cuanto a la conservación de los documentos es la acción de nosotros mismos, o sea, la acción del hombre. A veces nosotros tenemos un montón de situaciones que le hacemos daño a los documentos y es lo que no debemos de hacer. A veces nosotros sabemos utilizar lo que es indiscriminadamente, lo que son las cintas adhesivas. Las cintas adhesivas no se deben utilizar porque ustedes los han visto de que siempre deja una mancha muy café oscuro, y esa mancha se debe porque cuando durante mucho tiempo que ha estado adherida la cinta al papel, generalmente se la sabemos colocar cuando tenemos roturas, y eso no se debe hacer
¿Por qué? Porque con el tiempo la cola de la cinta adhesiva se oxida. Se oxida una vez que ha penetrado en la fibra del papel, esta se oxida y generalmente nosotros hemos visto que la cinta adhesiva se desprende y lo que queda es la cola depositada en los soportes, o sea, en el papel. Y entonces por eso vamos a ver, es una mancha muy negra, muy de café oscuro, que actualmente es muy difícil de eliminar. Ya hay otros procesos que sí se puede hacer, sí se puede eliminar, pero ya son otros procesos ya muy técnicos que se hace. Pero si podemos evitar poner cintas adhesivas a los papeles, pues evitémoslo, porque a veces por hacer algo muy bonito podemos hacer algo muy feo. También estamos acostumbrados en los parches o roturas, perdón, en las roturas o rasgaduras, o incluso cuando hay faltantes, colocarle parches de papel, o sea, o ponerle otro fragmento de soporte a este bien documental, que ya sea porque presenta roturas o presenta perforaciones. Y se debe evitar porque a veces la cola que estamos utilizando, igual como lo mencioné con las cintas adhesivas, pues termina lo que es dañando lo que es el soporte, ya sea por oxidación o acidez, o a veces el papel es como la madera, con el tiempo tiende a dilatarse, ya sea dependiendo del tipo de época. Se contrae cuando hace mucho calor o se expande cuando hay bastante humedad. Y si le hemos pegado un parche, entonces el parche evita que en ese momento la contracción sea muy diferente al resto de la obra. Entonces no hay que colocarle parche porque con el tiempo produce rotura o que se termine deteriorando por ese lado donde tiene el parche o se fragmente. Igual, otro problema que tenemos que evitar nosotros a la hora de que hemos tenido, como les hablé anteriormente, con las inundaciones, o tenemos daños producidos por las inundaciones en los archivos, hay que evitar acumularlos. No esperemos a que los libros se vayan a secar solos, porque esa humedad y el calor pues produce hongo. Nosotros debemos actuar inmediatamente, ya sea con el uso de papel periódico, cambiando hoja por hoja, y el uso de ventiladores. Son herramientas que nosotros tenemos a mano y así podemos salvar lo que es el patrimonio documental. No hay que ser negligentes en este sentido. Las manipulaciones inadecuadas es otro factor que también daña lo que son las obras. ¿Por qué digo manipulaciones inadecuadas? Porque nosotros generalmente sabemos manipular documentos o libros y lo que hacemos lo primero es hojearlo sin tener el cuidado de a la hora de la hora cómo lo vamos a hacer. Y cuando nosotros estamos manipulando un bien documental, ya sea archivo o libro, hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no, lo que le podemos provocar son roturas o rasgaduras o desprendimiento de hojas o de fragmentos de hojas que con el tiempo se van a extraviar o simplemente con la rasgadura ya le estamos causando mucho daño. Por eso a la hora de manipular una obra hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar dañar lo que son las obras o patrimonio o libros. A veces también existe también el ser humano depredador. Nosotros en la biblioteca también eso hay que tener conciencia de lo que tenemos nosotros en nuestros archivos y bibliotecas. Por experiencia propia, pues ya lo he vivido. Han habido personas pues que por evitar o por la haraganería de simplemente sacar una copia, lo que hacen es mutilar lo que son libros, o sea, arrancarle hojas y llevárselas. Y no solo en la mutilación, aparte de eso, no sabemos si es obra única, si ya no existe otra copia de ese libro. Entonces, hay que tener conciencia de lo que se encuentra en nuestras bibliotecas en archivo y por ende hay que cuidar. Es muy importante conservar nuestro patrimonio documental porque es el legado
que nos quedan a nuestros hijos, a nuestros nietos.